buenas amigos, seguimos en Hubei, la provincia donde crecí, y hoy estamos en la Reserva Natural de Shenlongjia, uno de los lugares más enigmáticos de toda China. Eso es, en estas tierras de hasta más de 3.000 metros de altura se transmitieron durante miles de años los mitos cosmogónicos de los Han, recopilados en la célebre Epopeya de la Oscuridad. Estos mitos hablan del origen del mundo, de los dioses que lo crearon y habitaron, y de los primeros seres humanos, entre los que se encontraría el propio Shenlong, una especie de deidad sabio gobernante que enseñó a los seres humanos cómo arar la tierra y curarse con plantas medicinales, entre otras cosas. Pero este lugar también es famoso por una serie de leyendas que tiene como protagonistas a los llamados Yeren. El término Yeren se puede traducir como hombre salvaje, y podríamos utilizarlo para referirnos a los seres humanos que viven al margen de la civilización, pero en este caso hace referencia a una especie de yeti que tendría pelo marrón rojizo y que ronda más o menos el 1,80 m de altura. Pero al contrario de lo que ocurre con el yeti, al que se ha solido atribuir un carácter violento, los Yeren han sido descritos como seres esencialmente bonachones. Ya en las primeras menciones históricas a este animal, que algunos sitúan en el clásico de las montañas y el mar, escrito hace más de 2000 años, se le atribuye un gesto sonriente, mientras que en algunos de los relatos de encuentros más recientes se nos muestra dispuesto incluso a sentarse y compartir fogata con los seres humanos. Pero la cosa va más allá, porque hay al menos 3 historias de reproducción entre seres humanos y Yeren a lo largo del siglo pasado. Una en el año 1915, entre un hombre y un Yeren hembra que al parecer era muy cariñosa y supuestamente dio a luz un híbrido que creció muy rápido y fuerte. Y otras 2 en los años 1938 y 1957, entre un Yeren macho y una mujer que en ambos casos desapareció en las montañas para tiempo después regresar embarazada y dar a luz a lo que se consideraría un niño mono, aunque en el caso más reciente se descubrió que se trataba de un humano con microcefalia. Más tarde, en el año 1977, el Comité Provincial del Partido y la Academia China de las Ciencias lanzaron una expedición en Shenlongjia con el fin de esclarecer la existencia del Yeren. Allí recogieron diversos restos que podrían pertenecer a este animal, pero sin demasiado éxito científico, aunque esto no implicó el fin de la leyenda, ni mucho menos. Las historias sobre los Yeren de Shenlongjia fueron especialmente populares en los años 80. En esa década, el país fue azotado por una ola de fascinación por lo misterioso y lo sobrenatural. De hecho, el nivel de atención que recibió el tema de los Yeren dentro de China fue tan grande que incluso llegó al extranjero y hubo investigadores que viajaron al gigante asiático atraídos por su interés. Entre esos investigadores se encontraba el antropólogo estadounidense Frank E. Poirier, de la Ohio State University, quien se mantuvo siempre muy escéptico, aunque años más tarde cambió ligeramente de opinión cuando se encontraron unos pelos supuestamente provenientes del Yeren y al analizarlos se descubrió que podrían pertenecer a una especie de primate desconocido. Pero aunque la existencia de este ser sea harto improbable, para mí lo más interesante es ver qué tipo de cosas fueron identificadas como un Yeren por parte de los chinos de esta zona. Porque hoy en día estamos muy acostumbrados a ver imágenes de animales en fotos, vídeos, etc. y somos bastante buenos distinguiéndolos, pero en el pasado esto no era así. Y esa idea que tenemos de que las personas que viven en las montañas saben identificar a todos sus vecinos animales puede no tener nada de cierto en muchos casos. Para empezar, esta es una zona de China con naturaleza salvaje y con varias especies de monos y osos. Por eso no sería nada de extrañar que los lugareños o los visitantes se confundiesen al encontrarse con una especie algo más tímida de lo habitual o con individuos con características especiales, como por ejemplo un macho alfa. De hecho, entre los cientos de supuestos avistamientos y restos que se han presentado para demostrar la existencia del Yeren, todavía no hay ninguna prueba sólida. Pero lo más gracioso para mí es que en una ocasión, cuando se informó del supuesto avistamiento de un Yeren, al final se descubrió que se trataba del ya citado Frank E. Poirier, quien se había echado una siesta en esa misma zona con el torso al descubierto. Así pues, si un occidental haciendo topless fue confundido con un yeti de la China central, ¿hasta qué punto nos podemos fiar del resto de los testimonios sin pruebas? Es más, a lo mejor algunos de los relatos más antiguos sobre estas supuestas especies de la criptozoología no fueron más que encuentros con humanos provenientes de otras regiones, con características físicas y vestimentas extrañas para los habitantes locales, o a lo mejor se trató de encuentros con cazadores-recolectores vestidos con pieles de animales, en cuyo caso quizás con
convendría aplicar la otra acepción del término yeren, la del humano silvestre. Eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido curioso, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos suscribiéndoos o convirtiéndose en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego!